Bienvenidos a este culto devocional del domingo 28 de febrero, que podamos en este día escuchar la voz de Dios. Y como dice Juan 4:24, Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Así que bienvenidos a todos, a los que nos escuchan por internet y los que también lo ven por YouTube, los que estamos aquí. Así que bienvenidos y os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos en este día seguir llenándonos de su espíritu. Amén. La lectura de la meditación de hoy se encuentra en Mateo 9, del 35 al 38. Mateo 9, del 35 al 38. Y dice así: Recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y a ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Amén. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que roguemos, que podamos realmente orar a Dios para que mande obreros. Falta obreros en todo el mundo, falta obreros comprometidos, porque dice que la mies es mucha, los obreros son pocos. Amén. Así que vamos a orar y poner este tiempo delante de Dios. Padre, te damos las gracias porque somos tus obreros y queremos alabarte y bendecirte por ello. Tú nos has llamado para estar contigo, para predicar el Evangelio, para sanar, como dice tu palabra, para echar fuera los demonios. Señor, tú nos has dado el poder y la autoridad. Y yo te ruego que tu reino se establezca sobre nuestras vidas. Que tú nos llenes, Señor, con el poder de tu Espíritu y podamos ser guiados por tu Espíritu en todo momento, oh Dios. Señor, como hemos leído, Señor, en tu palabra, danos compasión, Señor, por las personas que se pierden. Señor, danos tus ojos para ver cómo están las personas. Señor, que no dejemos de predicar a Cristo hasta el último rincón de este mundo. Señor, bendice este culto, te lo presentamos delante de ti para que recibamos la gracia, Señor, que necesitamos cada día y que podamos escuchar la voz de Dios. Bendice, Señor, la alabanza, bendice, Señor, todo lo que vayamos a hacer en este día y que toda la gloria, la honra, el honor, el poder sea para ti. Quebramos el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo, para que tu reino se establezca, para que tus ángeles estén alrededor nuestro, nos guardes, Señor, y que podamos entender, Señor, qué quieres, Señor, en este día hablarnos en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a pasar a la alabanza. Vamos a comenzar alabando a nuestro Señor. Conozco a mi Salvador, su sangre limpió yo soy, creo en Él, creo en Él. Mi vergüenza Él alejó, mi dolor su nombre sanó, creo en Él.
buscamos, te alabamos. Grandes cosas has hecho por nosotros y solo podemos que decirte gracias. Santo eres. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Y aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. 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 Sí, Señor. Queremos tu libertad, Padre. Que tu
tú reines en nuestras vidas, porque eres soberano. Eres el Dios de lo imposible. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Señor. Sí. Santo Dios, gracias. Te adoramos, te bendecimos, te honramos, porque eres el Dios de lo imposible, porque nos salvas y nos rescatas. Santo eres, digno. Amén. Amén. Hemos alabado y bendecido a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que hemos cantado? Que Jesucristo es suficiente, completo, eterno y no necesitamos nada más. En Cristo lo tenemos todo. Amén. Muy bien, vamos a ver la palabra para esta semana que Dios quiere cumplir, porque Dios cumple su palabra, y la vemos en Marcos 16 del 15 al 20. El texto de hoy es Marcos 16 del 15 al 20 y el título del mensaje es Las obras de Cristo sentado en el trono. Amén. Marcos 16 del 15 al 20 y dice así: Y les dijo: Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echará fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente
y si bebiesen cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrá su mano y sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas las partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra en este día. Dice el versículo 20 que salieron a predicar el Evangelio y el Señor le ayudaba confirmando la palabra. Cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio conforme a lo que Dios desea y quiere, dice que Dios confirma su palabra. Amén. Que os dé, Señor, gracia en este día, que abra los ojos espirituales, todas las personas que me están escuchando, para que veamos la confirmación que nos dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿con qué fe debemos de salir al mundo? Tenemos que tener esa fe que nos habla en Hebreo 11:6. Esa fe de que Dios existe. Esa fe que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fe que nos habla aquí que recompensa a Dios a lo que le buscan. Tenemos que tener esa fe puesta en Cristo. Esa fe de las obras de la salvación. Esa fe de lo que Cristo está haciendo hoy en día en este mundo. Cristo está estableciendo que está vivo el reino de Dios en este mundo. Ahora, ¿con qué visión tenemos o debemos de ir al mundo? Vemos que existe el mundo espiritual y vemos que existe el mundo de Satanás y el mundo de Dios, sino existe la luz y existe las tinieblas. Y los hijos de Dios tenemos ese trasfondo del trono del cielo, sino nuestra ciudadanía está en los cielos. Y con ese trasfondo del cielo podemos salir al mundo. Cuando nosotros tenemos claro quién está sentado en el trono, quién es nuestro respaldo, tenemos que salir al mundo. ¿El mundo qué te enseña? Tienes que vivir bien, tienes que vestir bien, tienes que comer bien, ¿no? Tienes que ganarte la vida, ¿no? Para tener éxito, para tener fama. Pero vemos que el reino del mundo te enseña todas estas cosas. Simplemente, ¿qué te enseña? Te enseña a que puedas buscarte la vida y ser una persona de éxito. La Biblia te habla del reino de Satanás. El mundo es ignorante de esto. Incluso hay teólogos que son ignorantes también del mundo espiritual. Nos habla en Juan 16, del 11 al 14, nos habla que en este mundo que vivimos, nos habla de ese príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo. Y dice la Biblia, que es el único libro que lo dice, que en este mundo el que gobierna y ese príncipe de este mundo es Satanás. En 2 de Corintios 4, de 4 al 5, 2 de Corintios 4, del 4 al 5, dice que nos habla de que es el Dios en minúscula de este mundo, de este siglo. ¿Y quién es este ser? La Biblia te deja claramente que es Satanás. Satanás conoce nuestros defectos, Satanás conoce nuestros puntos débiles y nos pone trampas. Y esas trampas las vemos que es Génesis 3, el yo, Génesis 6, siempre viendo lo material, siempre caemos en las cosas físicas, y también Génesis 11, que nos habla de que tenemos que tener fama, tenemos que tener éxito sin Dios, y también nos habla de esos moldes que Él nos pone en la vida, como la religión, la idolatría, etcétera, etcétera. Y nos ataca con esos 6 estados del no creyente que he hablado muchas veces desde aquí. ¿Cuáles son los 6 estados del no creyente? ¿Cómo está viviendo el que no cree en Cristo, el que no está viviendo en Cristo? Dice la palabra de Dios que es hijo del diablo, hace idolatría,
le va a venir problemas mentales, depresión, ansiedad, pánico, luego enfermedades raras que son espirituales, luego se morirá, dejará un día este mundo, se irá al infierno y luego todas estas maldiciones va pasando a la próxima generación. Y Satanás sigue cargándose familia tras familia, es así. Eso la gente del mundo no lo sabe. Y esa es la ideología del mundo. Pero el reino de Dios se tiene que establecer en nuestra vida, se tiene que establecer allí donde nosotros vamos. Y debemos de ir y cumplir ese reino de Dios. También tenemos que experimentar a salir al mundo 3 cosas muy importantes. Tenemos que experimentar esas 3 cosas porque eso es todo. ¿Cuál es lo primero que tenemos que experimentar? Tenemos que experimentar ese pacto del monte Calvario. ¿Qué significa? Cristo dijo, consumado es. Cuando murió en la cruz, todo está pagado, todo está completo, todo está hecho. Tu pasado, tu presente, tu futuro, todo se ha acabado en Cristo. ¿Qué tenemos que experimentar? Tenemos que experimentar ese monte Olivar donde recibieron esos 120 discípulos la misión. 40 días estuvo el Señor resucitado vivo hablando sobre el reino de Dios. ¿Qué tenemos que experimentar? Tenemos que experimentar ese aposento alto de Marcos donde ellos vieron y experimentaron las obras del Espíritu Santo. Ellos fueron así al mundo y salvaron el mundo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que experimentemos como mínimo una vez estas 3 experiencias. Amén. Nos dice que Jesús dijo, id, o como dice en griego, yendo, vayan por todo el mundo, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, dice que a toda criatura. Ese es el mandato que Dios ha dado a la iglesia. Usted es iglesia, debe de hacer esto. Obedezca al Señor. Vayan a todos los países. ¿Cuáles son esos países? 237 naciones, lugares. Tenemos que ir a esos lugares vacíos, que no ha llegado el Evangelio. ¿Y qué nos dice el Señor? Que vayamos, vayan, salgan al mundo y prediquen el Evangelio. Si no hacemos eso, ¿para qué estamos aquí? Si la iglesia no hace eso, ¿para qué está la iglesia? Ahora, ¿cómo es posible hacer esto? Porque esto es muy grande, ¿no? Pero ¿cómo se puede hacer esto? Dios responde a quien realmente va. No el que dice que va a ir algún día, no aquellos que dicen que lo hará, no, el que va, Dios va a responder en esa vida. Debemos de aferrarnos a la palabra en el día de hoy. ¿Quién me dice hoy el Señor en mi vida? Es posible ir, como dice aquí, con la palabra. Cuando vamos con la palabra de Dios, Dios confirma esa palabra. Dios va a proteger a los evangelistas, a las personas que van a predicar el evangelio, que solamente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Entonces, ¿cuál es el camino para ir a todas las naciones a predicar el evangelio? ¿Cuál es el camino más rápido para hacer esto? Tenemos que ver de que el camino más rápido para hacer la evangelización del mundo son los remanentes. ¿Qué dice la Biblia acerca de los remanentes? Pocas veces se predica sobre los remanentes en las iglesias, pero la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento más de 40 veces, creo que son unas 44 veces más o menos, nos habla la palabra remanentes. Y los remanentes son los que han quedado, los que quedan, los esparcidos. Tenemos que tener ojos para ver a los remanentes. Si usted me está escuchando, usted es un remanente que ha quedado por la gracia de Dios. Si la siguiente generación no recibe el Evangelio o la bendición del Evangelio, ¿cómo vamos a llegar a las 237 naciones? Pues esos remanentes quiere decir que Dios ha dejado ahí a esos remanentes por una causa.
Dios lo ha escogido a esos remanentes por una causa, por un plan. Al igual que las personas creyentes que acabaron esparcidos por causa de la muerte de Esteban, como dice Hechos 11:19, dice que por causa de la persecución de Esteban, estos remanentes fueron esparcidos por todo el mundo. ¿Y qué tiene que hacer Dios en la iglesia o en cada uno de nosotros para predicar el Evangelio hasta el último rincón? ¿Tiene que haber persecución? ¿Qué tiene que hacer Dios para que no nos pase como al pueblo de Israel, que no predicaban el Evangelio? Ellos dijeron que Dios era para ellos y que nosotros éramos los gentiles y solamente era el Dios de Israel. Eso nunca lo dijo Dios, nunca. Ya desde Abraham, en Génesis 12, del 1 al 3, ya vemos la evangelización del mundo con Abraham. Será bendita en ti todas las familias de esta tierra. Hay que buscar realmente a esos remanentes. Este es el método más importante que nos habla la palabra de Dios. Hay que buscar esto para ver los pueblos, para ver las naciones y llegar con el Evangelio. Isaías 6, del 11 al 13, versículo 13, nos habla de la simiente santa. Está hablando de los remanentes, que porque seamos cortados como el roble, como la encina, siempre va a quedar la simiente santa. ¿Qué habla aquí? Nos habla de los remanentes. Los remanentes es la mejor manera y más rápida de llegar a todas las personas, a todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Entendemos esto? Qué importante que son los remanentes. Ahora, ¿qué es lo que dijo a los remanentes? Parece que son personas que han sido abandonadas, pero sin embargo vemos que son personas que Dios lo ha escogido y lo ha preparado para esparcirlo por todo el mundo. Por eso en 1 de Pedro 2:11, ¿qué nos habla? De los extranjeros, de los peregrinos. Dice que vamos de paso por este mundo. Son palabras muy importantes. Que no nos aferremos en las cosas de este mundo, que somos ciudadanos de este mundo y este mundo pasará y todo pasará, pero su palabra nunca pasará, es eterna. Lo más importante para ir a todo el mundo y a todas las naciones es entender bien la palabra remanente. Búsquenla, estudien lo que significa remanente. Amén. Ahora, ¿qué está haciendo Cristo que está en el trono? ¿Qué es lo que está haciendo? Primero, Dios lo que está haciendo es preparar las obras de antemano. Dios prepara las obras que vamos a hacer. Es el ministerio más importante que debemos de hacer. Hay un ministerio que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Es transmitir este misterio del Evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas y hasta lo último de la tierra. Vemos que Marcos 16 está muy relacionado con Mateo 28, de 16 al 20. ¿Qué nos vemos aquí? Que nos ha dado toda autoridad, toda potestad, todo poder en el cielo y en la tierra. Y como nos ha dado todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra, ¿qué nos dice? Él nos dice que vayamos, que hagamos discípulos a todo el mundo. Israel no sabía realmente esto. Y por no saber que tenían que hacer la evangelización del mundo, ¿qué nos dice? Que fue esclavo, que fue cautivo, que fue colonizado. Si nosotros como iglesia no hacemos el deseo de Dios, que la evangelización del mundo, no va a pasar como al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasó? Que ellos fueron colonizados, cautivos y fueron esclavos por Satanás, por este mundo, por no hacer lo que Dios deseaba, que llegue este evangelio a todas las criaturas. Cristo nos dice aquí que está sentado en el trono y quiere realmente darnos las respuestas y prepararnos para ese ministerio y darnos la fuerza. ¿Para qué? Para poder resistir todas las cosas. Solamente tenemos que entender la promesa que Dios nos ha dado,
y aferrarnos a ella. Amén. ¿Qué hemos estado leyendo? Dice en Marcos 16:15, vayan. ¿Dónde tenemos que ir? A todo el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio a todas las criaturas. ¿Qué dice el versículo 16 que hemos leído? El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyese o no crea en mí será condenado. Sino la palabra de Dios es muy clara. Quien crea en Jesucristo se salvará, y el que no crea en Jesucristo, como dice la Biblia, está condenado. Dice que está diciendo estas señales nos seguirá. Claramente nos seguirá el que cree. Pero ¿quién tenemos que creer? Tenemos que creer a Jesucristo. También Jesucristo dice, el que creyese realmente en él, dice aquí, echará fuera demonios en mi nombre. ¿En qué nombre tenemos que realmente echar fuera demonios, sanar a las personas? Nos dice claramente la Biblia que en el nombre de Jesucristo. Versículo 17 de Marcos 16. Dice, los que confíen en Jesucristo y usen su nombre, podrá expulsar demonios y nos ha dado toda la autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo. Y nada dice que nos dañará. Lucas 10:19. Ahora, ¿por qué dice esto el Señor? Porque la Biblia nos habla de los demonios. Los no creyentes, los que no están en Cristo, dice la Biblia que está atrapado dentro de esto. Efesios 2:2 nos dice que está en la corriente de este mundo. Nos dice que está en el príncipe de este mundo. Sino dice claramente la palabra de Dios que si no estamos en Cristo, estamos muertos espiritualmente. Pero también dice a los creyentes que le darán las evidencias. ¿Qué evidencia Dios quiere darnos en esta semana? Marcos 16:15. Quiere darnos esas evidencias espirituales que quebrará el poder de Satanás. Versículo 18 dice, tomará en la mano serpiente y si bebiese cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrá su mano y se sanará. Tenemos que entender que Dios nos protege. Ahora, esto no tenemos que hacer, como he visto en algunos vídeos iglesias que ponen serpientes y a ver si te pican, y si te pican, oye, es que Dios tienes el poder y no te va a pasar nada. No habla de eso. Ni tenemos que tomar ningún veneno, sino si predicamos el Evangelio, como le pasó a Pablo cuando iba a Roma, que le picó una serpiente, una víbora, ¿qué nos dice ahí? Que Dios nos va a guardar. Y si tomáramos algo que nos daña, algún veneno o algo, ¿qué nos dice aquí? Que Dios también nos va a guardar de todo. Sino tenemos que ver de que Dios nos dice que si ponemos nuestras manos en su nombre, puede haber sanidad en esas personas. Amén. Lo segundo es el contenido real. Cuando descubrimos el ministerio que Dios ha preparado, podemos ver ese contenido real que nos habla la Biblia. A donde sea que vayamos, tenemos que entender que la oscuridad es quebrada en el nombre de Jesucristo porque el reino de Dios está en nuestra vida. Puedo utilizar esa autoridad que Dios nos ha dado para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Muchas veces los creyentes no usan esta autoridad, lo he visto muchas veces. Usen la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesucristo para quebrar la oscuridad, echar fuera los demonios, incluso también, como nos dice, también poder sanar a esas personas que necesitan la sanidad espiritual. En ese campo donde estamos, donde nos movemos, se tiene que establecer el reino de Dios. ¿Qué habla aquí? Habla de ese monte Calvario que estuvo durante 40 días, el monte de los olivos, que estuvo durante 40 días el Señor Jesucristo hablando sobre el reino de Dios, sobre el poder del trono, y nos enseña esas señales que nos ha prometido. Dios nos ha prometido señales. Algunas veces esas señales, la gente hace cosas raras. ¿Cuáles son las señales? Que la gente se salve, que la gente reciba sanidad. Esas son las señales que Dios nos ha prometido. Mateo 28:18, ¿qué dice?
tenemos toda la autoridad, todo el poder, toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y por eso dice ir. Y la pregunta ¿es que Dios no tenía toda la autoridad, todo el poder en el cielo y en la tierra? Vemos que en la tierra no tenía toda la autoridad, porque las bendiciones que el hombre perdió se las dimos al diablo, ¿no es así? Pero cuando muere en la cruz y resucita, ¿qué le dice a los discípulos? Ir, vayan, como dice en griego, yendo, con todo el poder y toda la autoridad. Ahora sí, vayan con mi poder, que lo tienen garantizado. Es el poder de Cristo. Marcos 16, de 16 al 18. Con ese poder que dice, en su nombre echará fuera demonios, pisaremos serpientes, escorpiones, y pondrá las manos sobre los enfermos y se sanarán. Amén. Tenemos que tener esa fe que estoy hablando desde el principio, para que si tenemos que poner nuestras manos y orar en el nombre de Jesucristo, lo podamos hacer para que haya sanidad. El acontecimiento de Hechos 1, de 3 al 8, es el acontecimiento de las obras del Espíritu Santo acontecerá. Cristo estuvo hablando 40 días sobre el reino de Dios. Es necesario hacer una cosa para poder experimentar estas obras. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que ser hombres y mujeres de oración continuamente y en ese tiempo poder gozar del trasfondo del cielo, de ese trasfondo de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Además, podemos confirmar la autoridad y poder vencer a Satanás. Recuerda, Jesús primero, ¿qué nos dijo antes de llegar a Marcos 16? En Marcos 3, del 13 al 15, ¿qué dijo el Señor? Dice que el Señor nos llamó. Uno piensa que uno ha ido a buscar a Dios o que uno... No, no, Dios nos llamó. Por eso todas las personas que estamos aquí y todas las personas que nos escuchan por internet, tenemos que entender de que Dios nos ha llamado. ¿Y para qué Dios nos ha llamado? Dice que llamó a los que Él quiso. Y si Dios nos ha llamado para que lo que Él ha querido, ¿para qué ha sido eso? Para que estuviéramos con Él, a su lado, conocer más a Jesucristo. Y si Dios nos ha llamado y nos ha llamado para estar con Él, ¿qué nos dice? Dice que nos envía a predicar el Evangelio. Y nos ha dado autoridad y potestad y poder para sanar y echar fuera a los demonios. Amén. Eso es lo que está diciendo en Marcos 3, del 13 al 15. Dice, en su nombre. Dios nos dará el poder en su nombre. De ahora en adelante no hay nada más que preocuparnos. Dios prometió que Él estaría con nosotros con su poder, con ese poder del cielo y de la tierra. Y desde ese momento en que creamos que Jesús es el Cristo, seremos liberados de todas las maldiciones, desastres que podemos o que hay en nuestras vidas. ¿Usando en qué? Ese nombre. El nombre de Jesucristo dice, en mi nombre. ¿Cuál es la promesa más importante de la Biblia? Vemos que es el nombre de Jesucristo. Debemos de recuperar esas bendiciones de los versículos 16 al 18 y tener esa promesa de Mateo 28, 20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo tercero es el secreto que podemos gozar. Es el trasfondo del cielo. ¿Qué es? El trono celestial. La autoridad es nuestro secreto. Dios Trino, que está con nosotros, nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está junto con nosotros, en nosotros. Ese es el secreto que tenemos que tener, y las señales dice que nos seguirán. Tenemos que creer en ese secreto que refleja la Biblia. ¿Cómo tenemos que creer en esto? ¿Qué nos dice? Marcos 16, 19. ¿Qué nos dice? Como hemos leído, en el versículo 19 dice, y el Señor, después de que le habló estas cosas, fue recibido arriba en el cielo y se sentó
a la diestra de Dios. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Pero ¿qué dice el 20? Y ellos, cuando salieron a predicar el Evangelio a todas las partes, dice aquí, ayudándole el Señor. Pues el Señor le ayudaba cuando predicaba el Evangelio y confirmando, quiero recalcar esto, confirmando la palabra. Sino ellos obedecieron, fueron a predicar el Evangelio, el Señor le ayudaba en todos los sentidos y confirmaba esa palabra con señales que le seguían. Amén. Sino ellos salieron a anunciar el Evangelio, el mensaje, a todas las partes, obrando con ello el Señor. Pero sigo recalcando, confirmando. Pues la palabra confirma. Cuando predicamos el Evangelio, vemos que hay señales, prodigios. Pero ¿por qué hoy nos surge eso? ¿Realmente estamos en la palabra? ¿Realmente estamos llenos del Espíritu? ¿Estamos obedeciendo al Señor? Porque dice aquí que confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y dice, quien sale a evangelizar o quien predica el Evangelio, le ayudará al Señor y confirmará su palabra con las señales que le siguen. ¿Y qué son esas señales? Señales milagrosas. Cuando predicamos el Evangelio hay señales y prodigios. Se refiere a los que comparten el Evangelio. Dios le dará la palabra desde su trono celestial y le confirmará con las señales que le van a acontecer. Amén. Ahora, ¿cómo se hace esto? Lo que tenemos que tener claro es que, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ya no soy yo el que gobierna mi vida. Ya no soy como antes, que vivía como los no creyentes, que estaba dentro de la destrucción y de la maldición. Gálatas 2:20 es el dueño de mi vida, quien es Cristo. Ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Por eso no tenemos que preocuparnos por nada, ya que estamos sirviendo a Dios y ya no servimos al diablo. Únicamente tome la palabra de Jesucristo hoy. Absolutamente Dios va a obrar y absolutamente Dios a través de nosotros va a hacer la evangelización del mundo. Amén. Conclusión. Marcos 16:16 dice, nos habla de la bendición de la salvación. Dios ha preparado la salvación a aquellas personas que creen en Jesucristo. Si creemos en Jesucristo, nos dice la palabra que somos salvos. Si no creemos en Jesucristo, dice la palabra que somos condenados. En el momento que creemos en Jesucristo, nuestro destino cambia y todo llega a su fin. Tenemos que creer en Jesucristo, como dice el versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, echaremos fuera demonios. Hay muchos creyentes que no creen esto, ¿no? Y en estas cosas de los demonios y todas estas cosas, pero la Biblia nos deja muy claro de que eso existe y eso es verdad. Jesús, que es el Cristo, ha solucionado todos nuestros problemas. El problema fundamental de la separación de Dios está solucionado en Cristo. Por eso yo le animo, si me está escuchando, y si no ha creído en Cristo, que tenga la oportunidad hoy de poder creer en Jesucristo para la salvación. Lo segundo es Marcos 16:20. Dice que proclamando el Evangelio con poder, con el poder espiritual, en la misión que nos habla de la Iglesia. ¿Y qué nos dice a la Iglesia? Ir por todas las partes. Uno puede pensar, bueno, hoy no podemos salir con lo del COVID, tampoco necesitamos salir a las calles y hablarle a la gente con lo del COVID. Tus mismas acciones, sino muchas veces no tenemos ni que hablar. ¿Cómo andamos delante del Señor? Dice que salieron por todas las partes y predicaban el Evangelio de reinos y el Señor Jesucristo lo acompañaba y le ayudaba por medio de ¿qué? De señales milagrosas. Así es como los protagonistas de Romanos 16 recibieron esta bendición y se aferraron a ella. Y así disfrutaron la iglesia primitiva. Hay mucha gente en esta tierra que está sufriendo por los problemas espirituales. Hay mucha gente en esta tierra que está siendo destruida por la oscuridad. Y lo tercero y último es Marcos 16:15. ¿Qué dice? Que prediquemos el Evangelio,
que proclamemos el Evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas. ¿Qué es lo que Dios ve como urgente? Que prediquemos el Evangelio a todo el mundo. ¿Qué está hablando ahí? A las 237 naciones. Dios usó a Pablo. ¿Y por qué usó a Pablo? Porque dio su vida en lo más urgente. ¿Y qué es lo más urgente? Que este Evangelio sea llevado hasta el último rincón de este mundo. Llevar el Evangelio como Pablo a Roma. ¿Qué hizo Pablo? Si vemos en Hechos 19, 21, 23, 11, 27, 24, ¿qué dijo Pablo? Es necesario ir a Roma. Tengo que ver Roma. Tengo que testificar en Roma. Pablo le dijo al Señor, no tema, debe de comparecer ante César. ¿Qué significa Roma aquí? El fin del mundo. Eso es lo que está diciendo. Debemos de darnos cuenta hoy de esto. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que, como dice la palabra, que podamos salir, predicar el Evangelio y esas señales nos seguirán. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra y gracias porque tú estás en el trono. Y desde el trono, Señor, tú nos guardas, nos proteges. Y tú quieres, Señor, que veamos las obras, Señor, como tú, Señor, obraste y sigue obrando en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ver esas señales, prodigios, Señor, que tú nos has prometido. Pero sabemos también que tenemos que experimentar, Señor, cada día a Cristo, el Evangelio, Señor, y podamos ver cómo tú sigues obrando en el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, recordaros que sigamos orando por la iglesia, por los pastores, por los ancianos, por la gente que está enferma, por la gente que necesita trabajo, y que estemos orando también para que el día de mañana, si no pasa nada, a principio, el primer domingo del mes que viene, si va todo bien, creo que sí, ya la iglesia la abriremos y estaremos otra vez juntos dándole toda la gloria a Dios. Amén. Vamos a terminar con una oración y terminamos el culto. Padre, yo te doy las gracias por tu palabra. Ayúdanos a predicar el Evangelio, Señor, para salvación de toda criatura. Señor, que no perdamos la misión de la Iglesia y que veamos las señales y lo prodigio, Señor, que tú hiciste y estás haciendo en el día de hoy. Señor, que podamos ver que en tu nombre, Señor, hay señales, prodigio, y en tu nombre, Señor, hay salvación. Ayúdanos a llegar a Roma, Señor, como lo hizo Pablo, y que podamos, Señor, proclamar este bendito Evangelio que es urgente a todas las criaturas. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que el infinito amor de nuestro Padre, que nos ama eternamente antes de la fundación del mundo, y la llenura de tu Espíritu Santo y su guía esté con nosotros ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.